El señor Gustavo Domínguez, concejal Dolores García, concejal Raúl Fernández e ingeniero Cosiac Rubén. Los invitamos a participar de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Como cada año, todos los 8 de marzo, las mujeres recuerdan al mundo que continúa la lucha por la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el ejercicio efectivo de sus derechos. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908 marcó la historia del trabajo y la lucha sindical. En el mundo entero, más de 120 mujeres, obreras de la fábrica textil Cotton de New York, murieron calcinadas en un incendio provocado por el emperador. Ellas no abandonaron su estado de huelga, lucharon hasta el final. Por eso decimos que esta fecha se conmemora la lucha de las mujeres. El 8 de marzo de 2025, unámonos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con el tema para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. El tema de este año representa un llamado a la atención que puede ampliar la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas, y un futuro en el que no se deje a nadie atrás. El empoderamiento de las próximas generaciones es el núcleo de esta idea. Las juventudes, en especial las mujeres jóvenes, y las niñas adolescentes que serán las protagonistas de cambios duraderos. Iguales para crear, libres para vivir. Es el lema con el que el Ministerio de Cultura celebra el Día Internacional de la Mujer en el 2025. Para rescatar la memoria de mujeres españolas pioneras en distintos ámbitos de la cultura, proyectando hacia el presente y hacia el futuro sus voces, ideas, valentía y voluntad de cambio, para seguir luchando contra la discriminación, los sesgos de géneros, las violencias y las brechas. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido en estos últimos años una dimensión mundial. Por eso, en este día, la Municipalidad de Villa Ángela, a través de la gestión del ingeniero Adalberto Paz, destacará a Dorila Elba Sosa de Lazo, Lidia Viñón, Liliana Linda Godoy, Alicia Elcira Leguizamón, Eugenia Petelsky, Cristina Paniagua, Norma Ripoll, Gloria Marchese, Cristina Romero, Teresa Montenegro, Rosa Dalaco, Gisela Radosevich, Olga Milasek, Luisa González, Clorita Dorotea Inocentes, Gladys Báez, Mónica Alejandra Vicchi, Susana López, Daniela Montiel, Clara Varela, Dayana Temchan, Mariana Núñez, Antonella Bernabé, Micaela Balusca, Alba Cantero, Mirta Pap, Marta Noll, Carolina Piedrabuena, Sandra Langer, Alicia Siet, Laura Ambrosio, Fuertes García Claudia. A continuación, escucharemos palabras del señor Intendente Adalberto Paz en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Buenas noches. En nombre del Poder Ejecutivo Municipal, es un honor, y del Consejo Municipal que están presentes algunos, es un honor para nosotros estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que es algo que lo merece toda mujer del mundo, y en este caso tenemos muchas aquí en Villa Ángela presentes en este acto, que han hecho mérito, mucho mérito para llegar a la igualdad, a la equidad, a la justicia. Creemos y somos convencidos
de que la mujer es un pilar fundamental en la educación de la familia, tiene distintas actividades hoy en día en la lucha tan ardua que tuvieron durante años para lograr la justicia equitativa que corresponde. Incluso seguimos en la lucha y creemos que podemos seguir mejorando con toda la actividad de las mujeres. Les digo que reconocemos mucho el trabajo que hacen, aparte hoy en día tenemos, aquí en Villa tenemos mujeres en distintas actividades laborales, profesionales en distintos oficios, funcionarias, políticas, docentes, en todas las actividades que uno pueda pensar hay mujeres capaces, honestas y trabajadoras, que siempre reivindican a la familia, son el pilar fundamental de la familia como generadora de cultura, de buenas costumbres y de siempre valorando mucho lo que es la actividad familiar, la cultura, las actividades educativas para todos los jóvenes. Por eso apoyamos mucho todo lo que hacen las mujeres y valoramos. Y hoy en día seguimos en la lucha permanente reivindicando todos los derechos de las mujeres, que sabemos que son importantes, como digo, fundamentales para el futuro de nuestro país y de nuestro Villanca. Yo tengo ejemplos de muchas familias que muchas veces quedaron, tuvieron que salir a enfrentar muchos problemas las mujeres. Y debido a que veo que muchas veces cuando hay un problema en la familia, la mujer queda sola, tiene una fortaleza superior a la del hombre, porque la mujer pasó muchas guerras, entre paréntesis, logrando reivindicaciones durante siglos para lograr hoy lo que hoy son las mujeres en este momento. Por eso creo que ese derrotero de las mujeres de lograr tantos objetivos y superarse lentamente debido a que siempre fueron marginadas, hace que la mujer hoy en día tenga más fortaleza que el hombre en todos los aspectos. Así que las felicito a todas y digo, feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres. Muchas gracias. Las mujeres llevan adelante una extensa lucha a lo largo de la historia, en busca de conseguir igualdad y derechos para ser respetadas y tratadas como merecen ante la ley. Por eso, en este día tan especial, se busca conmemorar la lucha de género por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como personas y principalmente su liberación en diferentes puntos y aspectos de la vida misma. Nosotros hoy queremos rendirle un humilde pero sincero homenaje a la mujer villangelense, reconociendo sus trayectorias y así destacar la importancia del papel de la mujer, demostrando su capacidad y competitividad. A continuación, vamos a invitar al intendente, ingeniero Alberto Titipap, concejal Dolores García, concejal Raúl Fernández, a realizar entrega de presentes y recordatorios a las mujeres que serán agasajadas en esta oportunidad. Ella fue misionera y servidora social por muchos años en la penitenciaría local, llevando la palabra de Dios, palabras de esperanza y acompañamiento a personas en contexto de encierro. ¡Cuánta valentía y solidaridad! ¡Qué ejemplo! Muchas bendiciones en el Día de la Mujer. Recibimos con un fuerte aplauso a Dorila Elba Sosa.
Lila, cariñosamente, así la llaman sus afectos. Se capacitó desde muy joven para poder trabajar. Hoy ya jubilada, merece el reconocimiento por su dedicación, compromiso, responsabilidad y sentido de pertinencia en su local comercial, en el cual trabajó, la Casa de los Sueños, donde desempeñó con amor su trabajo por muchos años. Es digno destacar la empatía con los clientes que reclaman hoy en día su presencia. Muchas felicidades, Lila Piñón. Como profesora en la escuela técnica, brindó sus conocimientos en la formación de nuevos profesionales. Es una trabajadora incansable, pilar importante en su entorno, porque a través de su sabiduría brinda apoyo incondicional. Mujer valiente, una verdadera guerrera. Lilian Godoy Olinda recibe por ella en esta oportunidad Gladys Báez. En este día tan importante es necesario agasajar mujeres como Olga, por ser solidaria, comprometida y responsable. Como madre se dedicó a la crianza de sus 6 hijos, hoy todos profesionales. Es una mujer fantástica que llena de luz y alegría a los que la rodean. Hoy sus hijos la acompañan en esta etapa en que su salud se ve un poco afectada, pero a pesar de todo, ella tiene una mirada especial por los que menos tienen. ¡Feliz Día de la Mujer! Olga Alcira Leguizamón. Directora de la Escuela Bracero. Ella cumple un rol importante en la comparsa hawaiana, que con mucha dedicación y compromiso está presente en los carnavales villaangelenses. Siempre colaboró con mucha responsabilidad. Los que la conocen saben que es una mujer detallista y todo debe salir a la perfección. Ella será siempre mujer protagonista. Ahora celebra cada logro conseguido. ¡Felicitaciones! ¡Feliz Día de la Mujer! Recibe nuevamente Gladys Báez el presente. Quedó con la ropa y nos avisó hace un momento que por problemas de salud y un familiar no pudo llegar. En su juventud se destacaba por su baile lleno de pasión. Fue pionera en los carnavales villaangelenses. Gracias por tu aporte a la cultura, por ser primera bailarina de comparsa. Por eso hoy mereces este reconocimiento. ¡Feliz día, Cristina Paniagua! Ella es la representación perfecta de la mujer tenaz.
inteligente, dedicada, muy coqueta y divertida. Es una correntina apasionada por los carnavales villangelenses. Estuvo presente en todas las ediciones, ya desde sus comienzos, bailando y alentando el desfile de todas las comparsas. Que reine siempre la alegría. Feliz Día de la Mujer. Recibimos a Norma Ripoll. Por ser una mujer extraordinaria, trabajadora, con talento de empresaria que lleva adelante el éxito de una gran empresa. Bien merecido este reconocimiento por todo lo que ha brindado a Villa Ángela y así formar parte de su historia. Sabemos que nada ni nadie te detendrá, porque sos una mujer valiente, divertida y capaz. Fuerte el aplauso para recibir a Gloria Marchese. Es una vecina domiciliada en el barrio Pueblo Viejo. Vive con su nieto en la casa que construyó junto a su esposo, trabajando de sol a sol en chacras donde carpían y cosechaban algodón. Fueron ejemplo de la cultura del trabajo. Ella, con sus 84 años, es una mujer activa. Ella contagia con su entusiasmo a los que la rodean. En este día tan especial recibirá un merecido reconocimiento Cristina Romero. Ejerció su profesión de enfermera por muchos años. Se inició en el Sanatorio Central y Sur. Recibió asesoramiento del doctor Arese de cómo tratar a las embarazadas en parto. Todo lo aprendió rápidamente, ya que no cualquiera puede ser enfermera. Se requiere de fuerza, inteligencia, dedicación, amor, vocación y respeto a la vida humana. Todos esos requisitos los reúne ella. Los médicos que la conocen dicen que es una enfermera que tiene el placer de cuidar, servir y ayudar. Hoy ya jubilada, sigue amando su profesión. Recibimos con un fuerte aplauso a Teresa Montenegro. Profesora de Educación Física, mujer que dedicó su vida al deporte y en especial al tenis, su pasión. Como formadora y profesora, fomentó en sus alumnos el hábito de la vida saludable y las enseñanzas de técnicas y valores deportivos, con la finalidad de preparar equipos para competir en distintas provincias argentinas, interescolares, Juegos Chaqueños, Juegos Evita. Es una ganadora, es una verdadera campeona, y los campeones tienen en su interior un deseo, un sueño y una visión. Ella es Rosa Dalaco. La recibimos con un fuerte aplauso.
Su trabajo en el merendero Rayito de Sol es un reflejo de generosidad y compromiso con la comunidad. Eres un héroe silencioso, trabajando incansablemente para mejorar la vida de los demás. Recibimos con un fuerte aplauso a Gisela Radosevich. En este día tan importante de conmemoración, queremos destacar a una mujer que ha luchado toda su vida con la partida de su esposo, siguió adelante con sus 2 hijos, quien hoy en día le regalaron la gran bendición de ser abuela. Ella es un ejemplo de resiliencia. ¡Feliz día, Olga Milasek! Por ser una antigua pobladora de Villa Ángela, destacada, según lo escribe en su libro el escritor Jacobo Garber, por su abnegación en el cuidado de 2 ancianos solos, también por ser una gran colaboradora del Club Atlético Alvear. Es una mujer luchadora que junto a su esposo, don Antonio Di Campli, trabajaron desde su juventud con la madera en su aserradero, formando parte de la historia económica de Villa Ángela. Recibimos a Luisa González. Actualmente está jubilada, pero además es dueña de un talento especial que tiene que ver con el arte. Ella es una artista plástica villangelense, mujer creativa. Seguramente intenta crear su propio amanecer y sonreír a la vida. Recibimos a Clorinda Dorotea Inocente. En este día tan especial queremos hacer un distinguido homenaje a una mujer por su inalcanzable dedicación y servicio por la comunidad, vinculada al deporte y colaboradora ferviente con el municipio. Su dedicación y pasión por el servicio a la comunidad son un ejemplo a seguir para todos. Es una gran compañera de trabajo, empática y atenta a las necesidades de sus pares. Recibimos con un fuerte aplauso a Paes Gladys. Mujer con vocación de servicio dedicada a la medicina, que más que una profesión es una misión de amor.
Es digno de destacar su espíritu de superación al obtener también el título de abogada. Excelente persona, amable y siempre manteniendo un trato cordial. Es merecido el reconocimiento por tener la responsabilidad en un quirófano de proteger vidas. Gracias, doctora anestesióloga, por albergar esa noble profesión con pasión y compromiso. Recibimos con un fuerte aplauso a Mónica Alejandra Vichy. Luego de su jubilación, encontró la oportunidad de dedicarse a su pasión. Nos muestra que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que realmente nos apasiona. Gracias a su valentía y visión, Susana emprendió un camino lleno de desafíos, pero también de grandes satisfacciones, convirtiéndose en un pilar de la comunidad emprendedora, donde se ha dedicado a brindar apoyo, asesoramiento y motivación a otras mujeres que, como ella, desean emprender y realizar sus proyectos. Su historia es un testimonio de resiliencia y perseverancia. Con el tiempo, Susana no solo ha logrado construir un negocio propio, sino que también ha contribuido al empoderamiento de muchas mujeres que, inspiradas por su trabajo, han decidido tomar las riendas de su destino. Recibimos a Susana López. Ella es la primera mujer en arbitrar primera división en el interior del Chaco, primera mujer en participar en una prueba física del Consejo Federal de AFA, primera mujer árbitro asistente en ser designada en el interior del Chaco para partido de Consejo Federal, torneo amateur 2023-2024, mujer vigente en el arbitraje de AFOCH, hoy arbitrando primera división, en un deporte, fútbol, donde cada vez se ve más participación de las mujeres. Recibimos con un fuerte aplauso a Daniela Montiel. Con dibujos de ella, de los animales autóctonos del Chaco. Ella es un ejemplo de perseverancia y resiliencia. Con esfuerzo y dedicación ha logrado cumplir sus proyectos. Recibimos con un fuerte aplauso a Clara Varela. Papá. Recibe su papá en esta oportunidad. Fuerte el aplauso. Hoy queremos reconocer a ella por ser un ejemplo de mujer trabajadora, mujer que se destaca por su amabilidad y compañerismo con sus pares. ¡Feliz día, Alicia Siet!
conduce su programa Sábados Informales, con más de 10 años de trayectoria realizando su labor como periodista. Es un ejemplo de mujer trabajadora, comprometida y sobre todo destacar empatía y compañerismo hacia sus pares. Fuerte el aplauso para recibir a Laura Ambrosio. También queremos homenajear a las mujeres que trabajan día a día arduamente en funciones municipales, a la par de nuestro ingeniero Adalberto Titipau. En primer lugar, queremos reconocer y destacar en esta oportunidad a su señora, Sonia Schulz. ¡Vamos, Sonia! Ella no trabaja en el municipio, pero sabemos todas las mujeres que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ahí está Sonia, colaborando siempre en el trabajo para nuestra localidad. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Müller. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Ambiente, Viviana Ponce de León. Recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria de Desarrollo Social, Laura García-Liz. También vamos a destacar a la subsecretaria de Servicios Públicos, Natalia Moglia. Ahora puedo tomar mate. Está hermoso. ¿Viste que yo tengo uno que me regalaste vos? Yo tengo uno que me regalaste vos, Y con un fuerte aplauso también homenajeamos a concejal Dolores García. Agradecemos la participación del ingeniero, también de los concejales, y de esta manera nosotros... Ella es profesora de educación especial, tiene un microemprendimiento de ventas de productos de limpieza, cartillas y zafirus. Gracias a su valentía, visión y resiliencia, Diana emprendió un camino lleno de desafíos, pero también de grandes satisfacciones. Recibimos con un fuerte aplauso a Diana.
creativa que a través de su arte inspira a todo aquel que la rodea. Recibimos con un fuerte aplauso a Mariana Núñez. Se destaca por su valioso aporte a la cultura de la ciudad de Villa Ángela, bailando año tras año en nuestros carnavales. Hoy queremos reconocer y destacar su gran talento, así que recibimos con un fuerte aplauso a Antonella Bernabé. Es una mujer que siempre está para ayudar a su par, a las personas que quieren saber qué es el sistema Braille. Sabe explicarles que si uno quiere, siempre puede, como un aliento de vida y esperanza ante las situaciones de la vida. Más a esas personas que recién atraviesan pérdida de visión. Estudió y con honores fue abanderada, terminando sus estudios secundarios. Es mamá, esposa, compañera y lucha para que la sociedad realmente sea inclusiva. Tiene un gran carisma. Por todo eso y mucho más, reconocemos en esta noche a Micaela Balusca. Compromiso y amor realizando su labor, con una gran trayectoria en el supermercado Remo de la ciudad de Villa Ángela. ¡Feliz día, Alba Cantero! Hoy queremos destacar a ella por todo lo que aporta a la joyería más antigua de la ciudad de Villa Ángela. Gracias por ser símbolo de lucha, esperanza y amor. Recibimos con un fuerte aplauso a Mirta Papp.
sus años de trabajo en atención al cliente, siempre con amabilidad. ¡Feliz Día de la Mujer! Recibimos a Carolina Piedrabuena. En este día queremos homenajear a Sandra por su trayectoria en la empresa y dedicación en atención al cliente. ¡Feliz Día de la Mujer, Sandra Lang! Con Luisa, que es nuestra vecina también. ¿Cómo está, Luisa? ¿Cómo te sentís en este momento? Pero muy bien. 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 ¿Qué recuerdo te trae en este momento? Mucho. ¿Sí? Sí, lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Sobre todo de la fábrica, Sí. del barrio. ¿Cuántos años tenés, Luisa? 84. Bien llevado. Sintetizanos algún recuerdo por ahí que te acuerdes ahora, sí. Y todos mis amigos. Y los más grandes que tengo. Claro. Y grande encima, numerosa. Los nietos, los bisnietos, los hijos. Yo no tengo palabras para ellos. Vamos a hacer una pregunta, Luisa. ¿Son todos de Alvear o hay alguno que no? Todos. Y de boca. Y de Boca. Bueno, muchas gracias, Luisa. No, por Feliz día. favor. Bueno, en el Día de la Mujer estamos con Viviana Ponce de León, una persona muy reconocida en la trayectoria del servicio público, creo que una de las pocas. Y bueno, en este día de la Mujer, ¿cómo te sentís, Vivi? Hola, bien, en ambiente, Luigi. Ah, medio ambiente, perdón, medio ambiente. ¿Cómo con el Fúrsito, cómo te sentí en este día? Y acá te digo, para mí es un orgullo poder estar trabajando en la gestión del intendente y ser parte del grupo de mujeres que lo acompañan, trabajar por nuestra ciudad, tener un compromiso con la gente y sobre todo poder dar soluciones inmediatas a lo que a veces los pedidos de la gente, ¿no? Pero es un día muy especial, es un día donde conmemoramos la lucha de la mujer sobre todo. Sabemos que era un grupo de mujeres que fallecieron en una fábrica incendiada, en huelga, y no abandonaron la huelga, así que yo creo que eso nos deja un mensaje que toda mujer que quiere, puede. Sí, sobre todo la lucha en la función pública, ese que es muy considerada, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy agotadora. Es así, es una función agotadora porque sabemos que la política no es fácil, pero el compromiso que uno asume es para tomarlo con responsabilidad. Así que yo creo que yo estoy súper contenta de poder estar hoy acá homenajeando a todas las mujeres de esta ciudad que dan parte de su vida por nuestra ciudad, atendiendo distintas profesionales del medio,
personas que a veces cruzamos en la calle y no nos damos cuenta todos los valores que ellos están imponiendo a nuestros jóvenes. Eso es muy importante, sobre todo los valores en esta época para la sociedad. Así que feliz, orgullosa de poder estar en este cargo, agradecer al intendente y bueno, a seguir trabajando con más responsabilidad y más compromiso. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, estamos con Mónica, que es de todo, es Mónica, pero principalmente anestesista. Ella es doctora y en este Día de la Mujer nos va a dejar unas palabras. Bueno, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Muy bien y muy contenta por este reconocimiento de parte de la municipalidad y mi reconocimiento a su vez hacia todas las mujeres por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí, es muy difícil a veces a diferentes actividades, el hecho de ver mujeres por ahí que se dedican. En la tuya, ¿cómo nació esa pasión por ser médica y también anestesista, no? Sí, en realidad en mi pueblo hacía falta anestesiólogos porque había uno solo y se recibían muchos pacientes de mi ciudad, de Paso de los Libres, y también se recibía de muchos pueblos aledaños y no había anestesiólogos. Entonces por eso fue que yo quise iniciar la especialidad de anestesiología. Pero los caminos de la vida tenían otro destino para mí, otros planes. Y terminé acá en Villa Ángela, ejerciendo como anestesióloga. En mi ciudad nunca ejercí como anestesióloga, que fue el objetivo. Pero inicial. ¿Seguís visitando? Sí, por supuesto, sí, este fin de semana pasado sigo visitando Paso de los Libres. ¿Y cómo ves el ahora, digamos, el género de la mujer? ¿Hay más posibilidades que antes? Antes era más complicado, cambió un poco. Antes era más complicado, antes no había mujeres anestesiólogas. Fue muy difícil ingresar en la residencia. Generalmente se daba prioridad a los varones, precisamente porque la mujer, en general, en su plan de vida tenía el ser mamá, el tener una familia. Entonces el miedo era que si era mujer, cuando sea mamá iba a dejar de ejercer o no le iba a dar tanta importancia. Y sin embargo, con el tiempo se fue demostrando de que se podía ser mamá, se podía ser ama de casa, se podía ser profesional y compaginar esas tres actividades o esos tres campos, digamos. La mujer lo puede hacer igual. ¿Cómo? Que la mujer lo puede hacer. La mujer lo puede hacer. En el caso por ahí del varón, que es anestesiólogo, es distinto, porque en general se suele dedicar solamente a la profesión. Entonces no tiene a cargo ni la maternidad ni el cuidado de los hijos después. Un doble trabajo. O no es tan intenso como el de la mujer. Entonces por ahí es más difícil. ¿Cuántos años llevas en tu actividad, la profesión? No me acuerdo exactamente, pero más de 30 seguro. Más de 30. ¿No estás jubilada? ¿No estás retirada todavía, o sí ya? ¿Cómo? ¿No estás retirada todavía? No, y me falta un montón. Todavía no tengo planes de retirarme, no, para nada. Bueno, así que a disfrutar del día y disfrutar de la profesión. Muchísimas y gracias. Y de estas conquistas que acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Antonella. Contanos, Antonella, ¿cómo te sentís en este día? Bien. ¿Bien? Bueno, y contale a la audiencia cuál es tu tarea, tu actividad, que me dijeron que toque bailar la comparsa, ¿o no? Sí. Bueno, contanos cómo fue este baile este año. ¿En qué comparsa bailaste? En Arazunú. Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció este reconocimiento? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué otra actividad te gustaría hacer? Ah, muy bien, sí. Antonella, ¿cuántos años tenés? Y yo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, feliz día y gracias por venir. Sí. Bueno. Me dicen Dora para cortar el nombre. Sí. Dora, ¿a qué se dedicaba usted? Cuéntenos. Ama de casa, Ama de casa. cuidando a mis 4 hijos, atendiendo a mi marido por 46 años y 9 meses. Y después me gustaba mucho la religión, así que 22 años me fui a visitar la cárcel, a rezar con los presos. ¿Y cómo fue ese trabajo? Bueno, a mí me envió, era misionera de la Iglesia Católica yo, ¿no? Y acá había un sacerdote, Omar Sánchez, que dijo un día,
Ah, ahí tiene una foto, ¿verdad? Acá hay fotos. Tengo Ahí un montón tenemos. Y bueno, él dijo, como misionera católica, ustedes tienen que visitar la cárcel, porque en la Biblia dice que hay que visitar las cárceles, los enfermos, los hospitales. Bueno, entonces yo me animé un día y me fui sola. Y me sacaron las mujeres nomás, unas 3, 4 mujeres nomás que había. Y allá atrás gritaban los presos, nosotros también queremos rezar atrás de la reja. Ay, a mí me dio no sé qué. Entonces le hablé a una religiosa, la hermana Delia Comusi, que estaba acá en el colegio de hermanas. Y al próximo sábado fuimos con la hermana. ¿Me acompañó? Sí, después se acoplaron unas cuantas personas más, no fui yo sola. Muchas personas se acoplaron. ¿Y qué tal esa actividad? Hermosa, para el que le gusta, hermosa. Hermosa. A mí me trajo, por ahí me encuentro con las personas cuando yo iba, mirá, ahora en el corso tuve una atención hermosa por una persona que yo iba Algunos, a rezar. claro, algunos de esos que estuvieron en la cárcel evangelizaron. Mirá qué bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Dora. Y bueno, ¿cómo se siente en este día también? No, hermoso, emocionante. No creí que era así, mira. Ah. Porque ya me habían hecho un agasajo una vez en el casino. Ah. Dos concejales. Por eso mi hija le dijo a la persona que nos invitó, Bien. mirá que ya le hicieron. No, pero esto es otra cosa. Es Es de otro. parte del intendente, no sé qué, ¿viste? Más específica. Más específico. Así que muchas gracias, muy agradecida. Y bueno, tengo 82 años. 82 años, ¿y cómo se siente? Y bueno, bien de corazón y de la cabeza, pero mi pierna no me acompaña. Bueno, pero... Porque si no bailaría galgo. Gracias Muchas por, gracias. gracias por su alegría y por su constancia y su ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales.
Sí, por verla, se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. ¡Por Elisa! ¡Por Elisa! La viruela, próximamente. ¿Se decidieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar el Día del Amigo? Pero ese hotel no está embrujado. Ay, por favor, deja con eso que está embrujado. Por la amistad. Por la amistad. Mejor nos organizamos. De todas maneras, los fantasmas no van a venir para el Día del Amigo. Por la casa, más o menos. ¡Siempre fuiste un cagón de mierda! ¡Lo voy a matar a todos, pendejos de mierda! Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían.
Llamado por el señor Luigi Vicentín, que lo va a entregar y nos va a explicar en qué consiste. En realidad la idea principal era hacer un homenaje por esta fecha y qué mejor era hacer una entrevista a los ex trabajadores de la fábrica. Y en esta ocasión salieron a la luz, como ahora, varias vivencias que hicieron que mi video documental tenga una experiencia extraordinaria. La Chaqueña, ex fábrica de extracto de tanino, ubicada al sudoeste a 280 kilómetros de la ciudad capital, Resistencia, en la provincia del Chaco, y a 40 kilómetros del paralelo 28. Su historia remonta hacia el año 1902, cuando don Carlos Grunensen realizó expediciones en el territorio del Chaco. En el año 1905 se extiende el ramal de vías férreas, traídas desde Santa Fe a Resistencia, y en años posteriores se prolonga hacia donde más tarde crecía Villa Ángela. Mil caminos de Contesolación, Cachape y Tarino, chimenea y sudor, símbolos de aquel tiempo de esperanza y amor. En el año 1908, los señores Grunensen y su socio Julio Martín adquirieron tierras y 500 cabezas de ganado criollo, y el 25 de mayo de 1910 se funda la ciudad de Villa Ángela. En el año 1917 se crea la Chaqueña, Sociedad Anónima, y por 1925 se instala la fábrica de extracto de quebracho. Se volvió tarinera, Zucarelli, Moreira, del mismo arroz y gor, fueron
fueron ellos testigos de los días de esplendor. Arturo Grossetti, nacido en Tartagal, provincia de Santa Fe, el 29 de julio de 1924. Vine a Villa Ángela el año 58. Entré como jardinero acá porque traje un certificado de la forestal. El señor Lugo, que era jefe de oficina en ese entonces, y me dijo que sí, que me daba trabajo para reservarme, porque la Cahuile tenía hasta el 42 más. Y entonces me reservaban a mí porque estaban prolongando la vía que llegó hasta el lote 1. 84 kilómetros de vía. Había entonces. Y la fábrica empezó a producir el año 1925 y terminó de funcionar el 22 de julio de 1983. El ferrocarril era parado más o menos el año 70. Porque ahí, el 68, se hizo la función entre Indonor y Chaqueña. Entonces se decidieron a levantar toda la vía, porque decía que no servía la vía. Entonces chatarra, qué sé yo. Los difusores estaban allá contra esa pared, había una hilera, eran 8 y 8 de este lado. En el medio había una cinta, descargaban los difusores y llevaba la serrín agotada a las calderas. Las calderas lo consumían como combustible. ¿Me entendés? Que es la que está allá, ¿no? Que es la que está allá, desmolida ya ahora. Están los escombros, ¿no? Molino Parma se llamaba. Y hacía el molido fino, que es como, viene a ser como el cacao, ¿viste? Finito. ¿Cómo se llama el producto? Tanino de soluble. Ya embolsado, ¿viste? ¿Con qué se lo trata? Sí, ese es el canal de retorno. Porque el tanino, propiamente dicho, trabaja todo con proceso de agua. Se gastaba para 1500 bolsas en 24 horas 1.200.000 litros de agua. Así que imagínense lo que era, ¿no? Y ahí había 2 motores, caballos, 2 motores. Eléctricos, exactamente. Y eso levantaba el agua a la fábrica, a las calderas, ¿no es cierto? Sí. Que la serrín que molía los motores, la serrinera, lo elevaba arriba de las cocinas. Había un espacio que se acumulaba las serrines. Y cuando había que cargar los difusores, la cargaban con pala, ¿viste? Porque forma un embudo. Solo se abre una puerta y se llenaba solo los difusores. Y ahí era por donde pasaba la serrín, ¿no? Sí, por acá hay una cinta. Una cinta transportadora. Sí, transportadora. Trata con bisulfito y otros compuestos tánicos. Larga y bella, antes que salga el lucero, pero
trabajar, la ley del cobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, velome tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descarga tu cachapé. Trabajo para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es chupar caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, lo que tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descargará tu cachaplé. Yo soy Emiliano Vera. En la fábrica de tanino yo ingresé el 2 de junio de 1958. Así que al tercer día recién encontré ubicación en el piso de acerrín, que era el depósito, la parte alta de la fábrica, donde se almacenaba aproximadamente 125 toneladas de acerrín. Y de ahí había que cargarlo a los difusores. Había 16 difusores que más o menos cargaban 5.000 kilos de acerrín cada difusor. Y se trabajaban 6 horas más o menos. Ahí trabajé aproximadamente un año. Y entonces me cambiaron de vuelta, pasé a la sección cocina. Se llaman cocina, que es la sala de difusores donde se cocina el acerrín. Ahí nada más que cuestión era de abrir y cerrar válvulas. Trabajaba 8 horas en turno. Donde trabajé aproximadamente 2 años. Pero yo era joven, quería aprender un oficio. Entonces solicité que me pasaran al taller. Que yo quería aprender un oficio. Llega el ingeniero Merville, mandó una carta a la gerencia a Buenos Aires. Y de allá, entonces estaban todavía los señores, los fundadores, don Carlos Bruneisen y su hermano Ricardo. Entonces de allá le dijeron que sí, que me pasara inmediatamente al taller. Así que un día vino el ingeniero Merville, me mostró el telegrama que le mandaron y al otro día ya pasé al taller. En la sección cobrería, que entonces había sección cobrería porque la fábrica estaba compuesta prácticamente todo lo que era cañería, depósito, tubería, donde tocaba el tanino, era todo de cobre y bronce. Y fíjese cómo el señor Arrozaigor se enojó tanto con el ingeniero Merville que lo despidió por ese motivo. Pero yo quedé en el taller. Cuando se quemó la fábrica, que volvió a marchar, entonces ya desapareció la sección cobrería porque todo lo que era cobre y bronce se suplantó por acero inoxidable, que era el único material que resistía a la corrosión, ¿no es cierto?, del tanino. Como el tanino estaba compuesto con ácido y otros materiales que otro material no resistía al tanino, entonces se suplantó todo por acero inoxidable. Entonces pasamos a ser, los que éramos cobreros y trabajamos en cobre y bronce, pasamos a ser oficial de mantenimiento.
partir de ese momento, ¿no es cierto? Y hasta el final, hasta que cerró la fábrica, fui oficial mecánico de mantenimiento. Mi nombre es Godofredo Rule. En el 1942 de mecánico. Sí. Era la chaqueña, ¿viste? Ahora es Indunor. Habían dos máquinas grandes que daban vuelta a toda la transmisión de la serrinera, ¿viste? Donde molían los palos. Una inmensa polea, ¿viste? No sé. Y es el que con cordeles transmitía a la transmisión de la serrinera, ¿viste? Y es el que daba vuelta a los tambores con las cuchillas. Y ahí con los hinches eléctricos transportaban de la vía, de las chatas al tambor de la serrinera. La máquina había dos, y estaba por una pared, y después la otra estaba una tosi, con su dínamo, ¿viste? Que transmitía la corriente para toda la fábrica. Esa era independiente de la corriente de acá. Las dos máquinas, bueno, una marchaba para la corriente eléctrica y la otra estaba de reserva, la Bordón, esa era la Bordón. Sí. ¿Y la principal? La principal era la Eschervich. Esa era la transmisión, la principal. ¿Ese tiraba la serrinera? Tiraba con cordeles, ¿viste? No con correas, sino con cordeles. Con correa y volante hacían marchar el tambor. Mano a la hora de meterse todo el mundo ahí, a desarmar y a reparar. Todo se reparaba ahí. No se hacía hacer nada afuera. Sí. Sí. Un torno. Sí, se desarmó, ¿viste? Y ya la máquina estaba desinflada. ¿Qué máquina era? La Eschervich. Y mano a la obra, y ahí se desarmaba, los repuestos estaban, los pistones y los aros, todo nuevo. Faltaba la torneada, porque se hizo como una panza dentro del cilindro, ¿viste? Del desgaste. Se hizo como una panza dentro del... Y entonces, el torno lo construimos nosotros ahí. El torno para rectificar el cilindro. Y después vino la torneada, ¿viste? Se colocó el pistón con los aros nuevos y vía otra vez. Marchó bien. Contaba con sala de máquinas propias, máquinas generadoras de electricidad de enorme tamaño y capacidad, los cuales giraban a 70 revoluciones por minuto. Contaba con enormes calderas que trabajaban con 10 y 12 de atmósfera de presión, talleres de reparación, planeamientos, depósito de materiales, laboratorios, sala de primeros auxilios, baños, cambiadores, oficina para administradores, casa para empleado, gerente y jefe de fábrica. Contaba con estacionamiento propio para los 3 trenes que recorría más de 200 kilómetros de vías que se extendía desde Villa Ángela, pasando por lo de Sorriba, Guagni, Orsolini, hasta el 42 hacia el norte y desde allí
a la estancia La Manuela, a 40 kilómetros al sur de Villa Ángela. Existían además en la fábrica potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá había una tolva donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Eso era todo caldera, ¿eh? ¿A donde acá estaba la caldera? Sí, acá estaban las calderas. 1, 2, 3, 4. 12 calderas. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Y la trajeron el año 1965, creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar todas las sardineras. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro, tengo filmado e inclusive que no la tengo en el video, puse la filmadora para ver si vibraba al caer la caldera, pero no se movió para nada. Yo tenía mucho miedo, porque fue un golpe bastante... Porque era bastante grande la chimenea. Sí, habrá sido como 40 o 50 toneladas el peso total. Sí, no era una caldera muy... ¿Y ahí la movió un poco a la chimenea? No se movió, no. De estos tubos que se ven acá, y hacía marchar los motores. ¿Qué motor son estos? Y este es la Chevy. A ver el año que es. Año 1889. Ayer. ¿Hace años? Hizo algo. ¿Cuántos HP más o menos tenía esta fábrica? Claro, los motores, todo el mundo. Una hora ya. Y tiraban con 12 atmósferas de vapor, tiraban. Y ese era el eje principal, ¿viste? Ahí llevaba, daba vuelta a ese volante con un cordel. No, los generadores estaban acá. Ahí estaban los generadores. Ahí arriba esa base, ahí estaba, pero esos estaban parados nomás. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, una vez paró, enganchaban los generadores. Y ahí un eje, el eje, la continuación del eje que va a la solinera. Eso es lo que vimos todas las bases ya. Que están del otro lado. Claro, que están del otro lado. Doble T que había un guinche acá en el medio. Cuando armaron eso quedó el guinche. ¿Viste? Un guinche para muchas toneladas. ¿No es cierto? Tenía 14 metros con 30 de largo. Y la condilla no quería que la corten. Entonces rompimos la pared para entrar el guinche de Beppel, para cargarlo. Para cargar el guinche. ¿Era suave cuando marchaban las máquinas? Sí.
suave. ¿Sentía un ruido? Hacía un ruidito raro, ¿viste? Pero no lo puedo imitar, pero eso yo, boom, 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 hacía. Quedaba el vacío para la fábrica, ¿no es cierto? Estos se llaman bomba Borriston, se llaman esas dos bombas. Cada turno, claro, había un jefe que como es que controlaba. ¿Y esta máquina qué es? Y esta máquina también es la misma, porque cuando siempre había dos de reserva. Trabajaban aquellas dos, por ejemplo, ¿no es cierto? La Chevrolet y la otra, la que sigue. Y estas estaban paradas. Cuando había que reparar algo, cualquier cosa, o ponerle empaquetadura, una cosa, marchaban estas dos hasta que se repararon aquella, así es. Había siempre reserva. Hacía por medio de vapor. Es una campanita, viste, que chileaba tan, que se sentía de tan lejos, hasta el 42 se sentía el pito. Y que está a 20 kilómetros. ¿Y qué pasa con el pito? Y llevaron, no sé quién llevó. Daron en el depósito, pusieron acá donde era el taller grande, ¿viste? De este lado. De este lado, a la izquierda, vamos a decir. Libretas en cosas así, por ejemplo, que son del año 1940, una libreta que está diciendo cuántas personas más o menos están trabajando en el lugar, unas fotos en que, por ejemplo, esta foto es del año 1955 de la estancia La Suiza, donde es una foto de una jubilación, ¿no? Porque la estancia de La Suiza pertenecía a La Chaqueña, Sociedad Anónima, y fue la que primero estuvo la estancia de La Suiza y luego La Chaqueña. Recién La Chaqueña es de 1917. Entonces, lo que he podido recopilar son estas cosas, y después una foto muy particular donde parte de mi familia, mi suegro especialmente, mi suegro se llamaba Billy Schreiber, Billy le decían todos, el nombre de él traducido es Guillermo. Mi suegro era jefe de máquinas, diríamos, de La Chaqueña. Durante toda su vida trabajó ahí. Principalmente era uno de los jefes, pero que, como aquí lo muestra, está en esta otra, en la pequeña foto, es un tambor de una serrinera del año 1941. Él era en ese momento era jefe de taller. Y el señor que está al lado, mi suegro, es
el de la izquierda, el señor de la derecha, era el señor José Mauro y era el encargado de la electricidad de la fábrica, porque la fábrica, para poder trabajar, tenía que también generar su propia electricidad en ciertos aspectos, o si algo se descomponía, lo tenía que hacer. Decir, bueno, por ejemplo, estaba una persona que hacía de gerente y luego estaban todas las personas que trabajaban, que podían ser, por ejemplo, personas que trabajaban en las calderas, en la sala de máquinas, en los difusores, en la cocción del tanino, los bolseros. Después estaban las personas que eran maquinistas de locomotoras para la parte de los lotes, de donde se traía la madera, y también estaban los otros maquinistas, los maquinistas que trabajaban dentro de la chaqueña o en el lugar. Y si podemos seguir hablando de personas que también manejaban los camiones, que iban a los obrajes, que eran jefes de turno, porque eran siempre 3 turnos rotativos de 8 horas. La chaqueña no paraba nunca entre 1940 y 1950, no paraba. Fue su época de esplendor. Entonces, 100 hombres aproximadamente estaban dentro del trabajo de la chaqueña en sí, tanto en la parte administrativa como de trabajo, que podemos seguir diciendo después en una forma diferente. Por ejemplo, hasta tenían mecánicos que arreglaran los camiones con que se debía traer los rollizos, que eran muy importantes. ¿Cómo era la producción? La producción en ese momento era en la época de esplendor, que estamos hablando en la década del 50, era de 50 a 53 toneladas diarias de tanino soluble en agua caliente. Esa era la producción, pero para producir eso se ocupaban 150 toneladas de quebracho colorado. En el proceso que se hacía de la madera hasta convertirse en el tanino, se perdía un 70%, casi un 70%. Entonces, lo que quedaba en el rendimiento era un 33% de la producción. Fue mucho antes del incendio que se produjo en la chaqueña después de los años 60, y aquí creo que la chaqueña estaba en su esplendor. Y lo que quería decir también es otra cosa, que en la época entre el 40 y el 50, en la chaqueña trabajaban aproximadamente, junto con los encargados y supervisores de los obrajes, trabajaban aproximadamente 300 personas, 100 dentro de la planta de la chaqueña propiamente dicha y 200 personas fuera de la chaqueña. El hachero trabajaba como podía y hasta que podía, porque el trabajo era muy difícil y muy penoso. La parte social era algo muy importante, porque si nosotros queríamos saber la hora y el reloj no andaba muy bien, sabíamos realmente que a las 11:30 en punto sonaba el pito de la fábrica, como decíamos nosotros, y eran las 11:30 y era la hora de prepararse para almorzar y también de ir a la escuela. Ese iba a fuerza de vapor también. Si no teníamos vapor no marchaba el pito. Y de acuerdo a los turnos, ¿viste? Porque son 3 turnos. Empezaba de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4. Claro, la llamada era media hora antes.
media hora antes, hasta que le llamaba a la gente, ¿viste? Media hora antes, y ya a las menos 10, cuando tenía que, a las menos 10 tocaba el otro, y el último, una sola pitada, el último pito. ¿Estaba fabricado ahí en la fábrica? Sí. Y acá le tiraban así un cable donde abría el vapor, ¿viste? Los maquinistas. Eran encargados los maquinistas de tocar las llamadas. El pito estaba afuera, enseguida afuera de la puerta del taller, de la sala de máquinas. Un simple pito fabricado, no era ni comprado ni nada, era de un pequeño caño, tubo así. Pero tenía una potencia bárbara, más presión había, más fuerte tocaba. Afuera del techo, ya sabes. Sí. Y perdido cuando anunciaba el alba la mañana y la sirena que cortaba el aire y un mambo de acerrín en la garganta del Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de riqueza tañera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada. Cruzando en el Obraje, camino de la playa de Rollizos y la bailanda de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo del Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza que envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa marinera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada.
Yo conocí a Villa Ángela cuando la empresa se fusionó, Martín Gelepetri se fusionó con la Chaqueña para formar la empresa actual Indunor, Sociedad Anónima. A raíz de algunos problemas que se produjeron en Villa Ángela, problemas administrativos, la empresa me envió a mí como algo así como interventor, de manera de poner en claro y poner en marcha la fábrica nuevamente después de este acontecimiento que fue bastante penoso para la empresa. Esto fue a mediados de 1971. Yo solicité que se me radicara definitivamente en Villa Ángela, y eso fue entonces a mediados de 1980. Ahí me trabajé con mi señora y estuve entonces hasta 1984, hasta abril de 1984. La fábrica se había cerrado, ya se había iniciado el desmantelamiento a mediados de 1993, y la empresa me siguió en el cargo que tenía, y aparte me designaron administrador de las dos fábricas, es decir, la fábrica de La Escondida y la fábrica de Villa Ángela. Cuando ya se produjo el cierre total de Villa Ángela, que se inició el desmantelamiento, muchos elementos fueron trasladados a la fábrica de La Escondida, otros quedaron ahí en estado de abandono. Estuve en Villa Ángela hasta marzo de 1984, fecha en que ya vine a radicarme acá en Córdoba. Aparte de los galpones, techos que habían sido renovados años anteriores, eso fue trasladado a La Escondida. En lo que respecta a maquinaria, no, prácticamente ninguna maquinaria se ha trasladado a La Escondida por ser máquinas antiquísimas. El motor principal era del año 1875. Ese motor fue el primer motor a vapor instalado en la Argentina en un ingenio de Tucumán, así que tenía una especie de historia industrial bastante importante, ¿no? Con todas esas maquinarias carecían de valor porque el rendimiento técnico era muy bajo, fueron abandonadas, porque recuperar esas máquinas no tenía objeto, por un lado, y por otro, si se vendía como chatarra, el precio de venta era muy inferior a lo que costaba el desmantelamiento. De ahí entonces que la empresa decidió que todo quede ahí abandonado para que tuviera otro destino, ¿no? Uno de los motores, el más importante, del año 1975, la empresa lo donó a la Universidad Técnica de San Juan. Cuando vinieron los técnicos, los funcionarios de la universidad a ver el motor, decidieron no aceptar la donación porque primero era un motor gigantesco, segundo que el montaje iba a costar muchísimo dinero, el montaje y el traslado iba a costar mucho dinero, y en tercer lugar porque una máquina antigua que para enseñanza ya no tenía valor porque ha avanzado tanto la energía térmica que no se justificaba un gasto así, ¿no? De manera que ahí quedó abandonado como está hasta ahora, creo. Gitanos, precisamente, bueno, digamos que eran gitanos, eran griegos. Eso la desmantelaron por el metal nada más, no como maquinaria, sino por el metal, porque después todo lo que ellos recuperaron ahí pasa a fundición, así que no tenía otra aplicación industrial. Fueron las calderas nada más. Después todos los otros aparatos que eran de cobre, esos se vendieron, sí, eso de un relativo valor porque el cobre lo justificaba. Eso también fue vendido a los chatarreros prácticamente, como se los llamaba, ¿no? De manera que para La Escondida ninguna parte de maquinaria fue trasladada a La Escondida. No se justificaba porque La Escondida ya había avanzado técnicamente al día, es decir, habían suprimido o sustituido los motores a vapor alternativos por turbinas, es una cosa más moderna, y no se justificaba el traslado de ninguna de las maquinarias de Villa Ángela. De la fábrica, siempre he filmado, inclusive ahora
he estado después del cierre para firmar los restos, el cadáver de lo que quedó de la fábrica, con mucho dolor. Estuve haciendo las filmaciones porque ahí yo pasé muy buena parte de mi vida. En Miguel Ángel estuve prácticamente 8 años, 75. Ese motor fue el primer motor a vapor que entró en el país en un ingenio de Tucumán, perfectamente, que es justamente una de las ventajas de los motores a vapor. Motor a vapor no tiene las delicadezas de los motores explosión o de los motores eléctricos. Claro. Mientras haya vapor funciona, atados con alambre, como sea, pero funciona. El vapor era centenaria prácticamente, ¿no? Son maquinarias fáciles de reparar, rústicas, no, de consumo más o menos moderado. El vapor cuesta muy poco. Aquí ya tengo filmada una de las, había 3 locomotoras de Torcha Angosta. Una de ellas, que la habíamos preparado para tenerla para exposición, la hemos facilitado a la gente de Sespeña, que iban a hacer una especie de exhibición de agricultura, y pidieron la locomotora, que la vinieron, la cargaron en un vehículo especial, un chasis largo, y la llevaron desde Villa a Sespeña. ¿Quedó ahí? Sí, no, después la devolvieron, sí. ¿Es la misma que está en el Museo de Villa Ángel hoy en día o es otra? Puede ser porque yo después que me retiré, que fue en el año 84, estuvieron en contacto con la Casa Central de Buenos Aires, les dieron algunas locales, algunas cosas, y pienso que es la locomotora esa. No, esas quedaron ahí. Quedaron como chatarra. Yo confieso que esos últimos años fueron lo mejor de mi vida, no solo en mi vida técnica, en mi vida, digamos, social, sino en mi vida particular, matrimonial. No sé, hubo una transformación, no sé si el ambiente, la gente, transforma a la gente. Sí, la gente, o sea, el asunto que hemos mejorado un 100% el matrimonio. No quiere decir que antes era mal matrimonio, ahora no, pero hemos tenido momentos muy felices. Eso es muy importante. Y lo importante era que la fábrica, mi casa estaba dentro de la fábrica. En la década del 60, la fábrica de los Bruneysen y Martin, la Chaqueña Sociedad Anónima, se fusionó con La Escondida, formando Indunor Sociedad Anónima, y así quedaba en el recuerdo el pasaje de varios directivos de la empresa, como don Carlos Bruneysen, fundador y presidente hasta 1949, el señor Julio Martin, fundador y vicepresidente hasta 1934, el doctor Ricardo Bruneysen, vicepresidente desde 1941 y presidente desde el 49. El señor Ernesto Daumas, director desde 1934 y vicepresidente desde el 41. El señor Carlos A. Bruneysen, director desde el 52. Doctor Luis Aguirre, desde el 52. Y el señor Marcelo Martín, director desde 1955. Además, por la fábrica pasaron varios gerentes, como Andrés Zuccarelli, Juan Moreira, Ricardo Filioli, entre otros, último gerente de la fábrica. En la década del 70, la fábrica tambaleó con un cierre, hasta que en 1983, en manos de Indunor, Sociedad Anónima, cerró la fábrica de extracto La Chaqueña. Durante los últimos años de los 80, las partes de estas fueron vendidas como chatarra y otro, por su valor económico, fueron abandonadas, salvo techo y algunas columnas que fueron trasladados hacia La Verde y La Escondida. Durante los 90 pasó a mano de Norinder, Sociedad Anónima, y siendo víctima de numerosos robos por bandoleros. Durante 1999 se firmó un decreto declarándolo Patrimonio Histórico del Chaco
y surgieron numerosos proyectos de recuperación de la ex fábrica. Sin nada en concreto, esta se está esfumando por su antigüedad, como en los recuerdos de las personas que nunca la vieron funcionar. De esperanza y amor, símbolos de aquel tiempo, de esperanza y amor. presento una historia real que sucedió hace años aquí en el Chacocha. Tiene mucho que ver un pueblo, su pasado y la estancia, la Suiza, que el tiempo no ha borrado. En 1909 los socios Carlos y Julio trajeron junto a su hacienda punta de riel y madera. Señores, les presento una historia real que sucedió hace años en el Chacotra. Tiene mucho que ver su pueblo, su pasado y el que está hacia la Suiza que el tiempo no ha borrado. En 1908 los socios Carlos y Julio trajeron junto a la hacienda punta de riel y madera. Surge así la chaqueña que con fe y con tesoro recorrió mil caminos de Puente Sol a Sol, Cachape y Tanino, chimenea y sudor, símbolo de aquel tiempo de esperanza y amor. Un lugar que albergó a familias enteras por una seria razón, se volvió taninera. Zucarel y Morera, el mismo Rosaigón, fueron ellos testigos de los días de esplendor. Y el recuerdo se aleja como un tren que pasó con los Walker Mussolini junto al 42.
kay kang kanin. Kay kang kayda, kay kang kayda, kay kang kayda. Nagayakain sige, nawali lang kanalakit sa gilo. Nakaani, nawani, kami karalorta. Nawatigi, nawani na nilatana. Kaya rin na naataripi kedagini. Kana kong kinalawan ako kay kankanin. Nakamiring ang in Argentina ramakay tarin. Nakamiring ang in Argentina ramakay tarin. Kana kong kinalawan ako kay kankanin. Nakamiring ang in Argentina ramakay tarin. Kana kong kinalawan ako kay kankanin. Nakamiring ang in Argentina ramakay tarin. Kalpododa cikawi anak makatako kumawi kana makatako kumawi da cikawi da kana nya katay nya kumawi tatani kanyang kalale wala da kalawan takan kay Tatani kanyang kalele wala da karuin at takan kay. Tatani kanyang kalele wala da karuin at takan kay.